buenas noches, buenos días, buenas tardes, indiferentemente del lugar y la hora en el que usted se disponga a visualizar la sesión del día de hoy. Sean todos bienvenidos al Club de Contadores una vez más, en esta oportunidad presentando nuestro curso virtual Actualización del Código Tributario 2022, capacitación que está a cargo de nuestra amiga la doctora Mary Bamonde Quinteros, quien es abogada de la Pontificia Universidad Católica, también es máster en Derecho Tributario y Política Fiscal de la Universidad de Lima. Además, tiene maestría en Gestión Empresarial y la viene llevando por la Pontificia Universidad Católica del Perú, gerente de impuestos en B&B Abogados y Contadores, además de ser ex asesora del Tribunal Fiscal y ex asesora de la Gerencia de Servicios al Contribuyente, mejor conocido como SUNAT, y por supuesto vasta experiencia en estos temas legales, además de ser catedrática en distintas plataformas digitales y a nivel presencial en distintas organizaciones. Doctora Mary, muy buenas noches, bienvenida. Siempre es un inmenso gusto poder acompañarle en este tipo de capacitaciones y además tenerle en plataforma nuevamente en beneficio de nuestros suscriptores y las personas que el día de hoy nos acompañan. Muchísimas gracias por estar con nosotros y como siempre, doctora, cedo los micrófonos y las pantallas para que usted pueda iniciar la capacitación. Adelante y una vez más, bienvenida. Muy buenas noches, Blanca. Gracias por la cálida bienvenida, gracias por acompañarme y gracias a todos ustedes que están conectados. A muchos nombres que has mencionado los conozco. Muchas gracias por tomarse el tiempo de participar en este curso. Gracias al Club de Contadores por la invitación para dictar el curso de actualización del Código Tributario con las normas que se han publicado al 2022. ¿Por qué digo con las normas que se han publicado al 2022? Porque muchas de estas normas publicadas desde enero de este año 2022 no han entrado en vigencia y van a entrar en vigencia en el 2023 o en el 2024. Ese es el motivo por el que muchas personas, muchos profesionales se han descuidado un poco respecto a las implicancias de esta normativa. Sin embargo, vamos a ver a través de este curso que parte de este paquete normativo vulnera trascendentemente los principios del derecho tributario. Entonces, en ese entendido, he decidido estructurar el curso en 4 partes. En la primera parte, que está referida a cuáles son los principios generales del ordenamiento tributario, que es importantísimo conocernos, porque si no conocemos ello, nos vulneran los derechos. Y vamos a ver cómo varios de estos decretos legislativos vulneran todo principio del artículo 74, del título preliminar, y hay vacíos que no quedan, que quedan pues por regular. Y esto lo vamos a ver con todas las normas publicadas. No solamente nos vamos a remitir a código, sino nos vamos a remitir pues a las normas de desarrollo del código. Las normas del desarrollo del código son resoluciones de superintendencia, por ejemplo, el tema de beneficiario final. Nos vamos a referir incluso a las recientes normas que modifican el selectivo al consumo, ley de IGB y demás. Luego vamos a verificar las modificaciones a la facultad de fiscalización, los famosos sujetos sin capacidad operativa, estas disposiciones o la disposición referida a la vigencia que vulnera el principio de inmediatez de la norma y el principio de no retroactividad. También vamos a verificar algunas normas, resoluciones de superintendencia que se han publicado vinculadas a esta facultad de fiscalización. Luego, los cambios en los procedimientos contenciosos y no contenciosos, que respecto de estos procedimientos, si todas las modificaciones ya están en vigencia, ¿sí? Y luego las modificaciones y criterios jurisprudenciales bastante trascendentes y que cambian nuestra visión de las infracciones tributarias durante el tiempo de pandemia, ¿no? Y la interpretación del cambio de la gradualidad que se produjo el año pasado y de algunos criterios discrecionales en cuanto a libros. Entonces, esa es la forma como vamos a trabajar este curso de actualización. Tengo programado, pero siempre estoy sujeta y ya a absolver sus consultas. Entonces, el día de hoy, lo que yo tengo programado ver
esa aplicación de principios y las modificaciones en la facultad de fiscalización, para mañana abocarnos a las modificaciones en los procedimientos contenciosos y los no contenciosos. Entre no contenciosos tenemos prescripción, devolución que ha cambiado, reclamación, apelación, queja y aclaración, y el día 3 verificar los temas de infracciones, ¿sí? Esto no queda encajonado, sino que está sujeto también a las preguntas que se susciten durante la exposición. Vamos a comenzar de 7 a 8:30, vamos de corrido y hacemos ahí una breve pausa para que ustedes formulen sus preguntas. Sí, antes de pasar al break, ustedes formulan sus preguntas, yo las absuelvo, hacemos un descanso, regresamos nuevamente y luego antes de culminar, antes de las 10, 15 minutos antes, también abro la sesión de preguntas. Quedo a disposición de ustedes en función a lo que estamos exponiendo aquí. Ustedes saben que nuestro sistema tributario tiene un marco constitucional y este marco constitucional está previsto en el artículo 74 del Código Tributario. Y dentro de este artículo 74 se reconocen 4 principios fundamentales. Uno de ellos es el principio de reserva de ley, que desde el año 2019 se ha venido vulnerando flagrantemente. ¿En qué sentido? Que la norma, el artículo 74 del Código Tributario y asimismo el título preliminar del Código Tributario, perdón, es el 74 de la Constitución y el título preliminar del Código Tributario, indica que un decreto de urgencia no puede regular materia tributaria, ¿sí? Una ley de presupuesto no puede regular materia tributaria y esto lo señala la Constitución. No obstante, desde el año 2019, cuando ya vencían las exoneraciones del impuesto a la renta, se prorrogaron los beneficios tributarios a través de decretos de urgencia. ¿Por qué? Porque teníamos una coyuntura bastante compleja, ¿no? No teníamos Congreso, el Poder Ejecutivo estaba gobernando sin Congreso hasta la nueva convocatoria y se promulgaron estos decretos de urgencia. En virtud de esta coyuntura, es que también se publicó este decreto de urgencia que nos restringe el derecho al uso del crédito fiscal sometido a una conformidad de la factura. Sí, pero debiendo tener en cuenta que ya la Constitución lo prohíbe. Y la misma Constitución indica que no surten efectos las normas tributarias que son dictadas en violación del principio, de los principios que establecen este artículo 74 de la Constitución. ¿Sí? Entonces, ahí hay que verificar que ya tenemos una vulneración que viene desde el año 2019 y vamos a ver otras también. Luego, la norma hace referencia al principio de igualdad, al principio de los derechos fundamentales de las personas, y acá vendría a verificarse la información que la Administración Tributaria tiene acceso a que pueda verificar, y esto es como la información que viene propio del beneficiario final, la información que debemos proporcionar nosotros a las personas jurídicas de las que formamos parte y que calificamos como beneficiario final por el criterio de propiedad, por el criterio de puesto administrativo superior, o por el criterio, o por el tema indirecto, ¿no? Entonces, pero esta información respecto de quién es nuestro cónyuge, domicilio y demás, toda esta información, si es que calificamos como beneficiario final, pasa a la administración tributaria. ¿Vulnera algún derecho fundamental? En principio, el Tribunal Constitucional muchas veces ha señalado que el deber de contribuir prima por sobre este derecho de la reserva de información. Lo dejamos allí, más no podemos ver, pero sí aquí vamos a verificar que el título preliminar del Código Tributario y la norma tercera hace referencia a cuáles son las fuentes de derecho. ¿Y por qué es importante conocer estas fuentes de derecho? Porque cuando nosotros estamos en una fiscalización, nosotros solemos invocar jurisprudencia y le decimos a la SUNAT, el Tribunal Fiscal ha interpretado lo siguiente y tu criterio es contrario a los criterios de la Administración Tributaria. ¿Y qué es lo que nos dice la SUNAT? La SUNAT, en respuesta a las respuestas de nuestro requerimiento, que viene a ser en el resultado del requerimiento, nos indica que los criterios jurisprudenciales que hemos citado no son vinculantes. En tal sentido, su interpretación difiere de la jurisprudencia del Tribunal Fiscal. ¿En qué se basa? En verdad,
el hecho de que una jurisprudencia sí tenga carácter vinculante, es cierto que genera y tiene el rango de ley esa jurisprudencia de carácter vinculante. No obstante, la norma tercera del título preliminar del Código Tributario no indica como fuente del derecho solamente la jurisprudencia vinculante, sino hace referencia a la jurisprudencia en general. Entonces, la SUNAT, cuando nos fiscaliza y nos quiere conocer un criterio jurisprudencial, estaría vulnerando esta norma tercera del título preliminar. Estos principios, que muy pocas veces se revisan en el Código Tributario, son imprescindibles en su conocimiento. Entonces tenemos que, dentro de las fuentes del derecho tributario, ¿a qué debemos recurrir siempre? Porque el derecho tributario es una rama especial a la Constitución, a los tratados internacionales, para verificar si una operación amerita que yo retenga aquí o va a tributar, dependiendo del tipo de contrato, que es modelo ONU o modelo OCDE, dónde debo tributar. El sujeto con el que estoy transando tiene residencia en algún país con el que el Perú tiene convenio o no. Entonces los tratados internacionales tienen rango de ley. Las leyes tributarias con rango de ley también lo son, pero siempre que respeten este principio que hemos verificado en el artículo 74, que no puede regularse materia tributaria mediante decretos de urgencia. Los reglamentos, la jurisprudencia, las resoluciones de carácter general, y aquí vienen las resoluciones de superintendencia, y la doctrina jurídica. Hace poco, la Corte Suprema se pronunció indicando de que sí es pertinente remitirse a las normas contables para resolver temas tributarios. En tal entendido, la propia Corte Suprema está entendiendo que o está interpretando que las normas contables son relevantes para resolver un tema de renta. Las normas de la OCDE también serán fuentes de derecho. Ustedes escucharon en las noticias que con mucha algarabía se anunciaba que el país va a ser miembro o quiere formar parte de este grupo de la OCDE. ¿Será una fuente de derecho? Muchas veces esto se cataloga como el famoso soft law. En nuestro país, las recomendaciones de la OCDE o de un órgano externo no constituyen fuente de derecho. Sin embargo, nuestra legislación desde el año 2012 y luego en el 2016 y ahora ha venido adecuándose a estas recomendaciones de la OCDE. Una prueba de ello es, por ejemplo, la norma que incorporó el EBITDA, ¿no? A partir de este año 2022, nosotros tenemos un límite para la deducción en el gasto por intereses, en la determinación de nuestro impuesto a la renta. Tenemos que tener en cuenta la renta neta en el resultado tributario y adicionar los intereses, la depreciación, ¿no? Y calcular el 30% del EBITDA como límite máximo para las empresas cuyos ingresos superen las 2.500 UITs. Entonces, ¿este criterio de dónde viene? Viene de las recomendaciones de la OECD, pero que no, la recomendación como tal no es una fuente de derecho, sino que lo va a hacer solamente si es que el país ha incorporado esta normativa. Otra normativa en función a las recomendaciones de la OCDE es esta norma que prohíbe que los gastos por soborno sean gastos que sean deducibles en la determinación del impuesto a la renta. Entonces, estas normas, estas recomendaciones no las consideramos, pero sí debemos considerar, por ejemplo, todo tipo de jurisprudencia. Si nosotros respondemos un requerimiento y citamos jurisprudencia, la SUNAT tiene que considerar. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia genera predictibilidad, genera certeza en los contribuyentes. Entonces, sí tenemos el derecho, y SUNAT también tiene la obligación de observar esta jurisprudencia. Hay que tener en cuenta que existen precedentes vinculantes, de los cuales SUNAT no se puede desvincular bajo ninguna circunstancia. Y estos precedentes vinculantes son los establecidos por el Tribunal Constitucional. Recuerdan ustedes cuando se invocaba la inconstitucionalidad de determinados tributos, por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo a las tragamonedas, a las máquinas tragamonedas, o también los precedentes vinculantes establecidos por la Corte Suprema.
Y recientemente hemos tenido un precedente vinculante en materia tributaria muy importante de la Corte Suprema respecto a prescripción y las normas y los precedentes en resoluciones de observancia obligatoria, que pueden cambiar y que tienden y que van a operar como si fueran leyes. ¿Por qué? Porque interpretan vacíos. Entonces, hace poco, y ahora lo vamos a ver, la Corte Suprema ha señalado que en materia tributaria no cabe que se aplique de forma supletoria las normas del Código Civil, ¿no? Cuando estamos hablando de prescripción. Luego, en el Código Tributario, en cuanto al precedente de observancia obligatoria, tenemos un precedente que se publicó hace poco respecto a los contratos de asociación en participación, que si bien es cierto se ha regulado recientemente mediante decreto legislativo, este decreto legislativo entra en vigencia en el 2023. Mientras tanto, en el año 2022 es de aplicación el precedente de observancia obligatoria que el Tribunal Fiscal reguló, indicando que los ingresos por contrato de participación forman parte o califican como dividendos y tributarán dependiendo de quién los recibe, si es una persona jurídica o una persona natural, ¿no? Si es persona jurídica, dividendo no tributa, si es persona natural, tributa el 5%. Entonces hay que tener en cuenta estos precedentes tienen rango de ley. Estos tienen que ser observados y solamente se modifica bien por una ley o por otra jurisprudencia de observancia obligatoria que cambie este precedente. Y debemos observar tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia de las casaciones y la jurisprudencia del Tribunal Fiscal. ¿Por qué les menciono tanto las casaciones? Porque SUNAT ya desde hace 2 años ha interpuesto de forma constante recursos o demandas contenciosas administrativas, porque recuerdan ustedes que desde el año 2012 SUNAT tiene la facultad de demandar de forma contenciosa administrativa una resolución del Tribunal Fiscal. Es decir, nosotros, SUNAT nos determina en una fiscalización un determinado tributo y nosotros no estamos conformes. Reclamamos dentro del plazo, SUNAT desestima nuestra reclamación. Luego vamos al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal nos da la razón. Entonces, ¿qué es lo que hace la SUNAT? SUNAT, no conforme con la respuesta del Tribunal Fiscal, que dejaba sin efecto sus reparos, demanda ante el Poder Judicial. Y en esta demanda ante el Poder Judicial, la SUNAT busca la nulidad de las resoluciones del Tribunal Fiscal. Muchas jurisprudencias, muchas resoluciones del Tribunal Fiscal han sido declaradas nulas en casación. Entonces, esto cambia totalmente estas fuentes del derecho que nosotros podemos citar en nuestros alegatos en un procedimiento de fiscalización. Es por eso que tenemos que estar pendientes de cuáles son los criterios que está publicando constantemente 2 veces al mes o 1 vez al mes el Poder Judicial a través de la separata de casaciones. Casaciones han habido diversos tipos, referidas a libros, referidas a renta, referido a IGB, referido al código tributario, referidas a prescripción, referidas a las nulidades en los procedimientos de fiscalización. Entonces, esto es muy importante porque incluso estos criterios jurisprudenciales de las casaciones han cambiado el glosario de fallos del Tribunal Fiscal, porque se han declarado nulas muchas resoluciones. Estas casaciones, la mayor parte de ellas no tienen calidad de ser precedentes vinculantes, pero sí son jurisprudencia que generan certeza en los contribuyentes. Hace poco se ha modificado también el artículo 154 del Código Tributario, en el que se establece, y esto ya está vigente desde el 4 de marzo, en el que se establece cuándo es que se emiten pues estas resoluciones de observancia obligatoria. Y este 154 en principio nos dice, bueno, las resoluciones de observancia obligatoria se interpretan o se emiten para interpretar de modo expreso una norma de carácter general, para aplicar la norma de mayor jerarquía y también para establecer pues ya un criterio recurrente. Y la modificación está referida a que en el caso de las quejas, recuerden que en queja nosotros lo que buscamos es que el Tribunal Fiscal ordene que SUNAT corrija o cualquier administración tributaria corrija o alguna vulneración en un procedimiento de cobranza coactiva, en un procedimiento de fiscalización, siempre que no se haya concluido con el procedimiento, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que incorpora? Y nos dice, bueno, si hay varias oficinas de quejas o oficinas de atención de quejas, para entender que el criterio recurrente va a ser una jurisprudencia de observancia obligatoria, debe tratarse de 3 resoluciones de la Oficina de Sala de Quejas y que además hayan sido emitidos por 3 resolutores distintos en los últimos 4 años. Si es que cumple con estos parámetros, ese criterio en quejas va a ser un criterio que